pequeño contratiempo que estará solucionado, nada absolutamente grave. Estará mañana con todos nosotros. Acá me acaba de mandar saludos, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Pero aquí estamos con todo el equipo de Más Nación. Seguimos en esta hora preguntándonos qué va a pasar. ¿Recuerdan el viernes? ¿Reculan los gremios? ¿Se acuerdan? ¿Negocian los gremios aeronáuticos frente al gobierno? El gobierno no cede. Recién lo charlábamos con Ramiro Marra, lo hablamos con Eduardo Feynman. Desde esta tarde, reuniones por Aerolíneas Argentinas con los gremios, monitoreadas por la Secretaría de Transporte. El fin de semana, tal como habíamos adelantado el viernes, debutó ya formalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cumpliendo las funciones de los expulsados de Intercargo, los despedidos de Intercargo. Y según me contaron, hoy debería haber comenzado la preparación, la capacitación de los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para dar, ¿no?, con certificación de la ANAC, todas las pruebas de que pueden realizar, en emergencia por supuesto, las tareas que realizan el personal de tierra de Intercargo para que no ocurra lo que ocurrió la semana pasada. Mariel de Lenarda, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo va, Pablo? Buenas así? noches. Buenas noches para todos. Es así, efectivamente, y veíamos recién que decías, y muy bien, el gobierno no cede. ¿Qué decían hoy en Casa Rosada? Plan B. Empiezo por el plan B porque el A es el que todavía se está llevando adelante. El procedimiento preventivo de crisis, que es, como ya veníamos explicando en todos estos días, la previa a lo que sería la posibilidad de una privatización, que es el objetivo final que tiene el gobierno. En el medio, más de 5 horas de negociación con cada uno de los gremios para ir en profundidad con los convenios colectivos de trabajo. ¿Se sabe si los... mucho hermetismo. ¿Se sabe si aceptaron o no aceptaron? ¿Están aceptando modificar el convenio colectivo de trabajo? Es que no les va a quedar otra. Por esto que te decía del plan B. Si no, el gobierno dice directamente procedimiento preventivo de crisis. Ahora, detrás de la cuestión política hay una cuestión de paritarias, que fue, si se quiere, lo que inició todo este tema. Entonces, ya habrían logrado 3 puntos más de lo que venían hasta ahora consiguiendo el gobierno, de 11% a un 14%, y en el medio, Pablo, ir bajando esos privilegios que tienen. Por ejemplo, los remises, las fechas de cumpleaños, los años de antigüedad con los que ingresan. Pero bueno, están todavía negociando eso. A ver, hablemos de los costos. Cuando hablamos de modificar, flexibilizar el convenio, es quitarle muchos ítems que se fueron acumulando, que se fueron ganando como en capas de cebolla en distintas negociaciones salariales y que quedaron, ¿no? Por ejemplo, remises para pilotos, estos datos los trajo Cami y Silvina el otro día, 12.000 millones de pesos por mes. Y claramente, imagínate lo que es... por año. Está mal la placa, son 12, bueno, claro, por año. Una multinacional de remises. 12.000 millones de pesos por año. Exacto. Por año. Aún así, la cifra anual es impresionante. Y además, ¿no?, lo que contábamos, que por ejemplo, si uno de los pilotos vive, no sé, a 2 cuadras de otro, no van en el mismo remis. No pueden ir en el mismo remis. Cada uno va en su remis. Entonces, yo te bajo este punto, le dicen los gremios al gobierno, pero vos me subís un punto en la paritaria. Y en eso estarían ahora. Silvina Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a ver, el gobierno prevé esta negociación en forma previa a lo que es el procedimiento preventivo de crisis. ¿Qué es este procedimiento preventivo de crisis? Se sientan en una mesa de negociación el Estado Nacional, la empresa, que es Aerolíneas Argentinas, que es una sociedad anónima, y los trabajadores, los sindicatos. Y ahí empiezan, durante un periodo determinado, no puede haber despidos, tampoco puede haber medidas de fuerza, a tratar de renegociar estos que no están, digamos, tratando de resolver en este momento. Si esto no da resultado, significa la forma previa a que la empresa cierre. Por eso es el ultimátum que dan, la negociación ahora o el procedimiento preventivo. A mí me dijeron, el procedimiento preventivo de crisis casi que sale sí o sí, porque además en el paraguas legal le da la posibilidad a los gremios y a la propia empresa a echar mano de estas herramientas. Exacto. ¿No? La queremos convertir en una empresa saneada, apta para la privatización
la definición taxativa, el Estado no se va a quedar manejando Aerolíneas Argentinas, ¿no? Ahora, para transitar esto, la discusión será también en el Parlamento. Habrá que ver si hay autorización parlamentaria. Ahí los bloques, cada cual tiene su librito. Están los que quieren que se quede con una participación el Estado del 30%, otros del 50%. El gobierno dice cero. Cero participación del Estado. El Estado está en crisis. Eso va a ser el argumento que va a presentar ante la justicia. Exacto. 2 millones de dólares por día o por mes. Por día es, ¿no? Por día. 2 millones de dólares por día. El Estado argentino no está en capacidad de poner esa guita para Aerolíneas Argentinas. Hablemos de los pasajes, me dicen, Silvina. Sí, claro. Mariel, perdón, Mariel. Otro de los privilegios que están negociando bajar, ¿no? En este tire y afloje de estas reuniones de esta tarde. Los pasajes en clase ejecutiva para pilotos y familiares suman 20.000 millones de pesos al año, con todo lo que eso implica. Esto significa que los familiares, en el caso de que decidieran viajar, sobre todo en destinos internacionales, con este beneficio que tiene el titular o el que trabaja, si de pronto vos querías sacar un pasaje o lo tenías a punto de confirmar, podían llegar a bajarte para dárselos a los familiares. No, a ver, es que no hay... El sistema aerocomercial en el mundo, las aerolíneas en el mundo, tuvieron una reforma profundísima. La pandemia afectó como tantos otros rubros y negocios, pero particularmente los vuelos. Entonces se tuvieron que amoldar o morir, acomodarse, transformarse o morir. No puede haber, y ya lo dijimos hasta el cansancio, le pasó a Varig en Brasil, le pasó a Pluna en Uruguay. O se convirtieron en empresas privadas, o con mixtas, con una pequeña participación del Estado. Pero Aerolíneas quedó con la soberanía monetaria, la soberanía aerocomercial, la soberanía de la patria, con todo el patrioterismo simbólico, siguió poniendo vos, yo, todos nosotros, platita. Este es el concepto que el gobierno dice, señores, se acabó. Cambio de época, la gente nos votó para otra cosa. Me da la sensación que los gremialistas tomaron nota. A ver, poneme una declaración de uno de los representantes. Matías Ferrería es este. El gobierno no hay una específica y nosotros le presentamos otra propuesta integral y es lo que estamos discutiendo ahora. ¿No? ¿Qué las diferencia ambas? Y diferencian algunas cuestiones que por el bien de la negociación prefiero no decirlo hasta que haya un acuerdo o no. Pero bueno, esperemos que se avance hoy. Después hablamos, si quieren. ¿Se habla de salarios? Se está hablando de salarios, sí, por supuesto. ¿De porcentajes? Se habla de todo. Se habla de pasajes, de todo. De remises, de todo. ¿Hay un porcentaje de salario, Ferrería? Justamente eso. Hoy, hace minutos, acaba de decir Aerolíneas, si hoy no hay acuerdo del plan preventivo de crisis. Sí, hay un ultimátum que leímos todo por los medios, pero a nosotros no nos han dicho nada. No, sí, se los han dicho. No, y estos parecen, no, en serio, parecen gremialistas noruegos. De pronto, los salvajes de Pablo Viró y compañía de Llano, ya van a ver, se convirtieron en señores ingleses, ¿no? De una negociación colectiva que parece ejemplar. Es que vos nombrabas, fíjate también cómo ellos cambian la estrategia y no mandan a hacer declaraciones, digamos, a las figuras o las cabezas. Lo escondieron a Viró. Lo más rudo. Lo escondieron a Viró, lo han escondido a Llano, los impresentables que se sacaban. A ver, la foto se acabó, la foto de los gremialistas como barra bravas. Como se Llano. sacaban Pablo Moyano, Viró, y ¿viste como los barra bravas que sacaban todas las fotos juntos? Sí. Bueno, ese era el sindicalismo argentino. Bueno, se acabó, señores. Se acabó. La cultura tumbera sindical, kirchnerista, se acabó como cultura política. Se lo voy a preguntar, voy a transformar esto en una pregunta a Fernando Soto, que es el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad. Fernando, hola, ¿qué tal, ¿es así Pablo? o no es así? ¿O tenemos sindicatos lógicos o tenemos patotas? Por supuesto. Además, esto, así como está, es absolutamente inviable Aerolíneas Argentinas. No puedes estar con una empresa, estaba leyendo, 12.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos en remise, que además implica que le paguen
el horario de trabajo desde que sale de la casa. Todas prebendas, beneficios que no le pagan a otras empresas. No es cierto que a otras empresas le pagan eso. Y si le pagasen eso, que no es real, que lo pague una empresa privada, exacto, no que lo pague el Estado. Entonces, ahora los gremialistas, claro, van desde dejar preso a todos los... Bueno, a todos los yo creo que se equivocaron mucho. A mí me habían adelantado lo que iban a hacer. Acá, la verdad, el rol del Ministerio de Bullrich, el ministerio donde está usted, ha sido esencial. Porque pasaron la línea. Ver esos miles de pasajeros encerrados en los aviones, sin asistencia, con una cara de provocación de los sindicalistas que los miraban sentados en sus camioncitos sin acercarle la escalera. Fue como, fuiste, te equivocaste, desbarrancaste. La furia de la gente, o sea, diría Novares, son topos de Milei. Se transformaron estos sindicatos con estas actitudes en beneficio puro para el gobierno, que dijo, ah, sí, perfecto, recibí un mandato, voy hacia allí. ¿Qué dijo Guillermo Francos este fin de semana? ¿No? Porque hay una sola voz que baja del presidente y dice, aerolíneas privatizada. El gobierno ha intentado por muchos medios que se privatizara la compañía, que pasara a un sistema distinto del actual. Lo que el gobierno no acepta es tener que subsidiar una empresa que pierde, que el año pasado perdió 700 millones de dólares y que este año también va a terminar perdiendo. Y no parece justo que la mayoría de los argentinos, en realidad el 98% de los argentinos que no vuelan, subsidien a los 2 millones que vuelan y a los trabajadores de la empresa, ¿no? Porque esta es la realidad de lo que pasa. Entonces, el gobierno quiere que la empresa se privatice. No se privatice, la opción es, señores empleados, ustedes quieren administrar la empresa, administrenla, manéjenla ustedes. Eso lo había dicho el presidente en campaña, ¿no? El Estado no pone más plata, pero lo que el Estado no va a hacer, el gobierno no acepta, es que se siga subsidiando una compañía que da pérdida con un montón de privilegios para su personal y para sus empleados. Y en esto el gobierno es terminante. Me da la sensación, a ver, aquí a todos, Cami, ¿cómo te va? Buenas noches. Luis Gasulla, buenas noches. Mesa de lujo, como siempre, aquí en Más Nación. Que el gobierno encontró una ruta muy señalizada, muy balizada. Aerolíneas, nos sentamos con los gremios, negociamos convenio colectivo de trabajo, no van más estos convenios, la ponemos apta para la privatización, queremos privatizar y que todos participen en una buena privatización. ¿No quieren privatizarla? Listo, se la damos a los empleados. ¿No la quieren los empleados? Listo, la cerramos. El gobierno no pone plata. ¿Me equivoco? El tema es la celeridad que el gobierno está aplicando para ir al procedimiento preventivo de crisis. Te digo que hoy en Rosada es o resolvemos esto como lo estamos intentando hacer con el tema de los convenios y demás, o en cualquier momento, y ahí, bueno, vos podés despedir empleados o incluso hacerlo, suspenderlo con menor indemnización. O sea que también los empleados están en una interna feroz con estos representantes que los llevaron a esto. Es un buen dato, y ahí te pido también el auxilio de los abogados acá, porque justamente Cami también, imposible que nos equivoquemos, el procedimiento preventivo de crisis te permite, pone al convenio colectivo como en un suspenso, lo flexibiliza de hecho, ¿no? Efectivamente, sí, y hay un montón... A ver, el escenario es, hay una empresa que está a punto de quebrar. Sí. Eso implicaría que todos los empleados tengan que dejar la empresa, con lo cual hay un montón de incluso de derechos de los trabajadores que quedan flexibilizados en esa situación para tratar de sostener una empresa que está quebrada. En ese sentido, incluso lo que podría pasar con los empleados es que todos pierdan su trabajo. Ese es el escenario en el que un proceso preventivo de crisis ni siquiera tramita por la justicia, sino que tiene el Ministerio de Trabajo como mediador. Esa es otra de las razones por las que recién Mariel decía, bueno, van a tener que entregar algunos de sus beneficios porque si no la alternativa es mucho peor. Es que justamente grandes empresas entraron en procedimientos preventivos de crisis y creo, corregime Silvina, corríjame Soto, cuando se entra en un procedimiento preventivo de crisis, digamos, el empleador tiene todas las posibilidades de flexibilidad, bajar salarios
y a la vez se compromete en que mientras dure tiene que mantener en operación la empresa. Exacto, no va a despedir, exacto. Y además lo que hay que entender que puede no haber acuerdo en un proceso preventivo de crisis. O sea, no es que obligatoriamente tiene que existir el acuerdo, pero si no existe este acuerdo, y si hay acuerdo es homologado por el Ministerio de Trabajo o por la Secretaría de Trabajo. Si no hay acuerdo, lo que sucede es que ya entra en la etapa siguiente. Digo, puede cerrar la empresa, puede quebrar, puede tomar otras medidas mucho más drásticas y tienen el paraguas legal para que eso suceda. Bueno, después habrá que ver qué rol juega el Parlamento, ¿no? Qué rol juegan diputados y senadores, donde lo más fácil para el kirchnerismo fue envolverse en la bandera argentina y confundir, y usar a Aerolíneas Argentinas como una caja de la cámpora, ¿no? Aerocámpora, a Intercargo. El otro día me pasaban un dato, alguien que trabajó por años en Aeropuertos Argentina 2000. Cuando se privatiza, se envía el pliego de privatización, Luis, sumate cuando tengas la data, que vos tenés muchísima información siempre. Cuando se pone a privatizar el pliego de Aeropuertos Argentina 2000, estaba Intercargo como en uno de los objetivos privatizables. ¿Qué hizo la política? A mí me dijeron, Eduardo Duhalde dijo, saquen Intercargo. Saquen Intercargo, ¿y a quién se lo damos? A los gremios. Alguien me llegó a decir, Intercargo en algún momento era manejado por la barra brava de Banfield. O sea, desde entonces, Intercargo se transformó en una caja de los sindicatos y de la política. Luis. Es así. Es así, efectivamente. Después entró la Cámpora en la gestión de Mariano Recalde, que fue la que generó más pérdida en aquellos años. Bueno, seguro Camila también tiene los datos de aquellos tiempos, 2012, 2015, si la memoria no me falla. El peor momento. El peor momento de déficit. La deuda más grande, el déficit más grande. Claro, llenaron, me decían, algunos miembros de la Cámpora entraban a Intercargo porque no les daba la preparación para entrar en puestos más importantes dentro de la propia Aerolíneas Argentinas, ¿no? Una locura, una bolsa de trabajo. El kirchnerismo usaba las empresas del Estado, Aerolíneas Argentinas entre ellas, como caja política y bolsa de trabajo para los propios, ¿no? Listo. Entonces, hasta que la gente le cayó la ficha, por muchos años jugaron con la aerolínea de bandera, Aerolíneas que es de todos. Si es de todos, ¿no? Es mía, porque la manejo yo la reclamo para mí. Me dieron a mí el poder político. Bueno, se acabó. Listo, la gente no come más vidrio. La gente está muy pragmática. Es como hay una sociedad en estado de pragmatismo. Me parece que los gremios no se dieron cuenta y se pasaron de la raya. Mariel, en la Rosada, ¿monitorean esto? Sí. ¿Y qué esperan? Repasamos un poquito algo de lo que ya adelantamos, pero ¿qué es lo que dicen? En principio también, ¿sabés, Pablo? Cuando vos hablás con algunos funcionarios, hay preocupación por los trabajadores, porque en realidad los llevó el mismo sindicalismo a esta situación que hoy están viviendo. A un callejón sin salida. Claro, y muchos de ellos te dicen, nosotros no somos, pero no sabemos qué hacer contra ellos. Lo que te mencionaba recién, en cualquier momento, si no hay acuerdo, y los gremios están haciendo saber ahora que están muy lejos de ese posible acuerdo, se viene el procedimiento preventivo de crisis. Si no se privatiza, se cierra, ¿no? Lo que dijo Francos, lo que veníamos diciendo, hoy también lo decía alguien del Triángulo de Hierro, si no se privatiza, se cierra. Y esto, perdón, lo deduzco ahora por algunas charlas que tuve también sobre el tema. Este mensaje me parece que lo están enviando al Parlamento. ¿Por qué? Porque para privatizar necesitan la venia. Por eso ahí se buscó un proyecto que tuvo preeminencia de tratamiento en el Congreso de la Nación, un proyecto para privatizar aerolíneas. Necesita la venia del Congreso. Sí, pero como es sociedad anónima, si el Congreso no da la venia, se la entregan a los trabajadores, y si no se la entregan a los trabajadores porque no la quieren, se cierra. O sea, el gobierno puede cerrarla por sí mismo, no puede privatizarla sin el Congreso, pero sí podría cerrarla. Por eso me da la sensación
que acá la política, el kirchnerismo, todos los que hicieron política junto con los sindicatos están en una encerrona. Claro. Lombardi decía en esta misma señal que el proyecto, porque es el de él, ¿no? Hernán Lombardi con el PRO, y el gobierno todo el tiempo lo dice, tiene dictamen, así que bueno, hay que ver ahora cómo juegan, como vos bien decías, a diferencia del correo. Aerolíneas necesita esto que vos mencionás, que es lo del Parlamento. Ahora, en el medio, como mencionábamos, después del tema político o detrás del tema político, hay un tema salarial de paritarias, que si se quiere es el menor, ¿no? Digo, pero es el que más preocupa a los trabajadores. Mirá, en estos Mariel, puntos, perdóname. Sí, decime. Si hubieran sido sindicalistas lógicos, hubieran planteado la cuestión salarial, Claro. sin el método Viró, Claro. y hubieran podido tener, esto se lo digo, ¿saben qué? A los excelentes comandantes de vuelo que no les cae bien Viró, a los copilotos, al personal de a bordo, al personal de tierra, que no mucho, o qué creen, que todos comulgan con los métodos patoteros de los sindicalistas. Por supuesto que no. Entonces, fíjense el daño que les ha hecho un método sindical, ¿no? Porque podrían haber planteado con muy justa razón la cuestión salarial, pero no, lo plantearon mal y le dieron al gobierno todas las excusas y las razones para frente a la sociedad decir esto no lo vamos a tolerar. Es más, hay 2 sindicatos que en realidad ya acordaron el tema salarial. Eso no hay que perderlo de vista porque son 5 los principalmente Exacto. los gremios que están involucrados en el sector aerocomercial, y hay 2 que ya cerraron, en la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales y la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, De APTA. Sirieli. Exactamente, esas 2 ya cerraron con el gobierno, bueno, en realidad con Aerolíneas Argentinas los aumentos. Ahora, hasta la tarde de hoy, digo, hasta hace un ratito, porque llevan más de 5 o 6 horas, digamos, las reuniones, ¿qué fue lo que iban negociando? Y en esto aparentemente el gobierno, si bien no cede en el final o en el objetivo final, sí les ha dado, porque ellos han bajado algunos requerimientos. 11% era lo que tenían pensado o lo que habían conseguido de aumento en paritarias, Pablo. Ahora estarían ya cerrando en un 14%. Esto es de aumento de sueldos, ¿no? En la paritaria para los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. A cambio, la negociación era una especie de toma y daca. Esto es, yo te saco o te entrego, si se quiere, el privilegio de los remises, vos me das un puntito más de paritaria en el sueldo. Así habrían llegado del 11 al 14. Bueno, me está escribiendo mucha gente. Fabio, no es para un urgente, no, está muy preocupado. Urgente, gente que ha comprado pasajes en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Para estas vacaciones, que quiere saber qué pasa con los vuelos en diciembre. Me incluyo. No, Fabio, puedo escribir? Fabio de Cabildo me está preguntando. Fabio, querido, un abrazo, tranquilo. Me dice, che, ¿qué pasa con...? Bueno, para el gobierno también eso es un... Por eso, Soto, no es su área, pero supongo, acá hay un gobierno racional que dice, bueno, acá también hay derechos adquiridos los consumidores. Por supuesto, se privilegia el derecho de la empresa, mejor dicho, los trabajadores. Se quiere solucionar, pero solucionar poniendo plata no, como lo dijo Franco. Esto se soluciona, pero haciendo sana la empresa. Si insisten en los métodos patoteriles, si insisten en no bajarse del caballo y seguir como en décadas se han manejado, lamentablemente el procedimiento va a ser de crisis y, como sabemos por el artículo 274 de la Ley de Contrato de Trabajo, se van a disminuir los derechos de los trabajadores, se van a disminuir los derechos gremiales, y la empresa es difícil que después salga adelante. Si ahora negociando no se puede, con el procedimiento de crisis muy posiblemente termine cerrada. Más se limita la protesta todo. también. Claro. El procedimiento preventivo de crisis se limita a la protesta, o sea, su principal herramienta también va a quedar limitada. También, claro. Cami, vos tenés más data. Sí, porque estamos hablando justamente de la evolución del déficit, así que tenemos para mostrar en qué momentos ha perdido más Aerolíneas Argentinas, y como mencionábamos con Luis, efectivamente uno de los peores años ha sido 2012 y 2011. Ahí esto está expresado en miles de millones de dólares, así que 2012 ahí tenemos 727 millones de dólares de pérdida. Otros de los peores años han sido 2015 y 2019/2020. Acá también obviamente impacta la pandemia y la falta de movimiento, ¿verdad? Pero esto ha sido la evolución, siempre como un electrocardiograma, sube, baja, pero nunca soluciona el problema de base, que es la falta de financiamiento, de autosustentación de financiamiento, ¿verdad? Pero y otra claro, cuestión, Pablo, sí. Respecto de la preocupación para el verano o el porvenir, sí hay una cuestión muy importante con 8 provincias que solamente están conectadas a través de Aerolíneas Argentinas.
Por ejemplo, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Chaco, representan más o menos al 10% de la población de la Argentina. Ahí sí hay un tema, con un eventual cierre, de qué va a pasar con esas rutas que no tienen alternativa más que la aerolínea de bandera. Bueno, por supuesto que ahí viene una cuestión, una discusión comercial. Recién Sofía Amante le preguntaba a Ramiro Marra, bueno, ¿qué va a pasar con esas provincias donde solamente hay interconexión por aerolíneas argentinas? Que fue siempre, con datos de la realidad, la psicopateada que usaban los sindicatos y el kirchnerismo para decir se presta un servicio que el mercado neoliberal, las empresas no van a querer prestar. Mientras decían esto, le hacían la guerra de guerrillas a las empresas privadas para expulsarlas del país. Tenemos un caso testigo que fue la TAM, que fue el LAN, que luego fue la TAM. La echaron de la Argentina. Festejaban cuando le echaron de la Argentina. Le hicieron la vida imposible. Le quitaron... Pero cualquiera de nosotros que se pueda acordar, yo en el caso de viajar a Córdoba, Buenos Aires, le hacían la vida imposible, le sacaban la manga, le hacían dejar el avión en la otra punta de Aeroparque. El Palomar, Pablo. Le hacían paros a la empresa LAN mientras la aerolínea argentina funcionaba perfecto. Bueno, lo de Palomar. Y nadie defendió a los trabajadores en ese momento, ¿no? Porque yo recuerdo que los trabajadores de LAM, incluso hasta en el Obelisco, hacían manifestaciones producto de, que quedaron también a la deriva por estos sindicalistas. Exacto. Y cuidado, que esto no es tampoco en el blanco-negro para hablar maravilla de todas las low cost, que por ser low cost son maravillosas. No. La low cost es un sistema más barato, mayor competencia. Hoy estuvo Guillermo Dietrich acá, la política de cielos abiertos durante el gobierno de Macri, con la flexibilización, la generación de los centros de distribución para viajar de La Quiaca, por ejemplo, a Ushuaia, no tenían que pasar por Aeroparque, sino que podían... tiene un nombre técnico que ahora se me ha ido de la cabeza, ¿cómo se llaman? Centro de transbordo, le dicen algo así. Sí, le dicen pero tiene un nombre específico. Córdoba era un centro de transbordo y podías viajar directamente de Salta o de Jujuy. Claro. Córdoba, Ushuaia, no tenía que llegar a Buenos Aires. El diseño de la competencia era fabuloso, ¿no? Una Argentina interconectada es imprescindible. Miremos, a ver, está Lilia Lemoyne acá. Lilia, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Dame tu opinión sobre esta discusión sobre aerolíneas argentinas que, digamos, el Parlamento va a tener que también tratarlo y dar su veredicto. Ya tenemos dictamen, así que es con el 50% más uno ya podemos proceder a la privatización. Pero las otras dos opciones están, y si la empresa realmente... Si tanto la quieren, si tanto la consideran un orgullo, si tanto creen que puede salir adelante, ¿por qué tendría algún problema algún empleado en hacerse cargo, ¿no es cierto? Si verdaderamente es como ellos dicen, que la empresa no da pérdidas y que la empresa da ganancias, que no es cierto, porque con la cantidad de plata que se gastó en las pérdidas de aerolíneas argentinas, podríamos haber comprado 16 flotas de F-16, por ejemplo. La gente toma nota, picó el boleto. ¿Ustedes recuerdan? Esto fue uno de los disparadores de hace unos meses. A la mujer que filmó al personal de Intercargo demorando las valijas, haciendo trabajo a reglamento, ¿no? Una ofensa al sentido común. Me importa 3 cominos vos, tu viaje, tu vuelo, si vas al médico, si se te murió un familiar. Pero... hoy, esa la busquemos, Lari, si la tenemos, porque eso también fue bueno. Pero hoy, una señora sanjuanina, enojada, esto decía. La verdad que una vergüenza que pasen estas cosas, que sigan teniendo a la gente para ir, para venir, o sea, de rehén, o sea, porque prácticamente somos rehenes de toda esta inmunda mafia que hay acá, o sea, porque la verdad que son todos una mafia. Bueno, ahí está. Eso... es una muestra, había, hablando de sanjuanino, un sanjuanino que decía, yo lo voté a Milei. Con esto me da ganas de hacerle un cheque en blanco para que arrase con toda esta mafia, ¿no? Y me consta que el gobierno
no tenía al tema Aerolíneas Argentinas como una de sus batallas, ¿no? De hecho, se había sacado del paquete de la ley bases para negociar en la ley bases. Ahora, quienes se metieron en el bardo, llevando a un callejón sin salida y enfrentando al gobierno, fueron los propios gremialistas. Fue Viró con sus declaraciones, saliendo con Pablo Moyano, y ya van a ver, nos compraron por débiles, ya van a ver de lo que somos capaces de hacer. La extorsión, el método de la extorsión. Después avísame cuando la tengas. Decime, Cami. Pablo, recién hablabas de LAN. No nos olvidemos que LAN se fue con un proceso preventivo de crisis también. Ah, no me acordaba. Sí, efectivamente, se fue con un proceso preventivo. Eran más o menos 1.700 trabajadores que despidió a raíz de salir. Le hizo a los gremios, a los 6 gremios en ese momento, 75 propuestas para sanear la empresa y hacerla más competitiva. Se las rechazaron todas. Se fueron de la Argentina diciendo nos rechazaron todas las propuestas para poder hacer de la empresa una empresa rentable, una empresa que rinda algo, y finalmente se fueron. Ese dato que estás aportando, Cami, es fundamental. A LAN le hicieron la vida imposible. 76 propuestas que la empresa, que había sido asediada por estos vándalos, cuando la empresa, con todas las leyes, presenta alternativas a esos mismos vándalos que trabajaban para el gobierno, trabajaban para Cristina, trabajaban para un monopolio absolutamente ridículo de Aerolíneas Argentinas, la terminaron echando. Y después descorchaban champán. Entonces, Viró y compañía descorchaban champán. Porque eran la resistencia para Cristina durante los 4 años de Macri. Como también hablábamos hoy con algunas fuentes en gobierno, no ven el cambio de lo que son los sindicalistas o representantes de los trabajadores, ¿no? Digo, vos ponés el ejemplo de LAM, y hoy a Aerolíneas, estos mismos gremialistas los van a llevar quizá a la misma situación. Bueno, si mal no recuerdo, una de las posibilidades que generó la flexibilización en tiempo de Macri fue que las nuevas empresas adaptaran, digamos, sus trabajadores no estuvieran afiliados a los viejos sindicatos. Lo mismo pasa con Mercado Libre. Bueno. Exacto. Bueno, creo que Flybondi también tiene su propio sindicato. Bueno, por eso. Bueno. Y hay trabajadores y empresarios dicen, no vamos a caer en la trampa de este tipo de sindicalistas, ¿no? Bueno, fíjense, por eso, el gobierno puede ser más rápido, más audaz, más determinado. Pero acá hay algo que los sindicalistas no tomaron nota de esto. ¿De qué? ¿De un teléfono celular? No. Del ciudadano común empoderado con un teléfono celular que les saca la ficha en 2 minutos y los manda enfrente, ¿no? Y están las redes y estamos los medios de comunicación que absorbemos y amplificamos la bronca de la gente, como la de esta señora, mira. Cargan un carril y esperan. De a uno cargan. Miren cómo hace. La retienen al carry y no lo dejan que vaya. Un minuto, 2 carry. Intercargo. Si hubiera sido una empresa privada... Media hora dura ese empleado en una empresa privada, como mucho. Yo veo esto y me indigno. Claro, después se quejan. Pero esto no es actuar a reglamento, no es trabajar a reglamento. Eso le iba a decir, porque disfrazado en esto de trabajo a reglamento. Claro, por eso los echaron y de haber despedido a uno por estas acciones, dejaron rehenes presos, secuestrados a 2.100 personas. Y después, ¿sabes por qué no? Ellos querían seguir con eso, ¿eh? Es más, paraban anteayer, el jueves,
paraban 40 aviones. Eso fue con 10 aviones. Paraban 40 aviones el jueves. ¿Y sabes qué pasó? La gente, la tropa, los laburantes le dijeron, pará, a usted no lo despiden, nos despiden a nosotros. Claro. A usted no les cuentan el sueldo. Nosotros hicimos 2 jornadas, nos sacaron una jornada entera, perdimos el presentismo, 180 lucas con un sueldo de 1.100.000. Entonces basta, no lo vamos a hacer. Y no pudieron, porque ellos tienen su privilegio. Y esto es muy importante porque esto es cultural. Esta es la batalla cultural desde adentro que los trabajadores pueden dar. Cuando tengan este tipo de sindicalistas cuasi mafiosos que les importa su idea política, su ideología política, su militancia política antes que la representación del trabajador. Cami tiene unas insólitas que estos gremios le rechazaban, ¿no? Como amos y señores de los vuelos, de los cielos. Pablo Viró sacaba chapas. Lo llamaban el señor de los cielos y él sacaba chapa de que se sentía como tal, ¿no? Dale. Es que es tan insólito, algunas cosas no se puede creer, Pablo. De vuelta, estas eran las propuestas que LAN en su momento le había hecho a los gremios para no cerrar, para no dejar sin trabajo a 1.700, te había dicho 1.700, eran 1.715 empleados. Cosas que les propusieron y que dijeron que no. Se solicitó en reiteradas ocasiones apegarse a los horarios de 30 minutos de descanso, porque veían en las cámaras que se tomaban 60 o más. Dijeron que no. Es una propuesta a la que dijeron que no. Pidieron que el personal de tráfico pudiese indistintamente hacer los trabajos de embarque o de check-in, uno o el otro. Porque no. el empleado tenía que hacer uno o el otro y pedían, por favor, que se puedan intercambiar. No, dijeron, de vuelta. Todas estas cosas quedan realmente muy pequeñas. Por ejemplo, habían ofrecido hacer una categoría, como hay distintos niveles de seniority, habían dicho, bueno, vamos a una categoría muy baja que vendría a ser la primera categoría, para que tenga un sueldo un poco más bajo. No, tampoco. Todas las propuestas que les hizo LAN para poder quedarse en la Argentina y seguir empleando gente, a todas les dijeron que no. No aceptaron ni siquiera ninguna. Y terminan... Y este es el textual que le mandan al Ministerio de Trabajo. A la fecha, las propuestas solo merecieron rechazos categóricos, contribuyendo a empeorar la dramática situación de LAN previo al golpe final que hoy implica la pandemia. Y cerraron. Bueno, esto es una muestra, ¿no? Esto es una muestra de por qué se llegó a este punto. Pero también es una muestra de lo que pueden hacer los trabajadores, ¿no? Siendo responsables, diciendo, basta, se acabó este tipo de representación sindical, se acabó. No existe más. Por eso Guillermo Dietrich decía, con estos convenios colectivos, con estos niveles de poder político sindical, olvídense, ¿quién va a venir al mercado aerocomercial argentino? Pablo, de hecho, la pretensión que tenían al echar a LAN era justamente para otorgarle un monopolio, un proteccionismo a Aerolíneas Argentinas. Y es lo que la centralización de la economía y el control estatal y el intervencionismo genera. No es un accidente, lo hicieron a propósito. Entonces son excusas y se esconden atrás de decir, no, pobres los empleados van a estar peor. No, van a estar peor porque cerró LAN. No van a estar peor por ganar menos o por tener una medida de fuerza más en una pandemia, ¿no? Cuando estamos todos encerrados. Queda en evidencia, y de hecho durante el gobierno de Alberto Fernández la intención era exterminar al privado. No es que accidentalmente se vio perjudicado, tenían la intención expresa. Eso de vamos a hacer Venezuela no era casualidad, era de verdad. No me cabe la menor duda. La casta de los cielos, Silvina, datos, números. Exactamente, mira, vos mencionabas recién a Intercargo. Bueno, mira, te traje ahora cuáles son los beneficios que tiene el personal de Intercargo, que es muy similar a los beneficios que tiene el personal de aerolíneas. Sí. Vamos a la web de Intercargo, ¿qué es lo que se encarga? Bueno, servicio de rampa, aeropuertos, las dos cosas que nosotros veníamos mencionando, cómo hace la asistencia para las líneas aéreas en tierra y lo que tiene que ver con el servicio en aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del país. ¿Cuántos empleados tiene Intercargo? 1.575 empleados. Este es un dato que surge de la web a septiembre del 2024. Pero mira algunos de los beneficios. Mira, por ejemplo, servicio de transporte en combi para los empleados hacia Ezeiza y Aeroparque, de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Acá te traigo una licitación, por ejemplo, a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, pasa la combi, retira a los empleados, los lleva a su lugar de trabajo. Ezeiza, Aeroparque, ida y vuelta. No solamente en combi también, mirá, también tiene servicio de transporte en autos para otra categoría. Hacia Ezeiza lo mismo y Aeroparque
estamos hablando para más de la totalidad de empleados los servicios que presta, con espera también, como ocurría en el caso de Aerolíneas. Ser proveedor de Intercargo, tener una empresa de remises, ser proveedor de Intercargo. ¿Agarraste Intercargo Aerolíneas? Sí. Ser proveedor de Intercargo es listo, ¿no? Armate, comprate una flotita de auto, Luis, con unos amigos y sos proveedor de Intercargo. Totalmente. Los negocios. Pero no termina ahí, ¿eh? Se han hecho por Dios. Esto, perdón, Pablo, pero todo esto que decimos no es para nada una reivindicación de derechos laborales, es cuidar un negocio. Claro, totalmente. Un negocio mafioso. Claro. Encadenados, son negocios encadenados. Sí, Silvina, tenemos más. También, mirá, lo que es el servicio, en este otro caso, de transporte de personal al aeropuerto de Cataratas de Iguazú, porque no era solamente que te llevaba Aeroparque o Ezeiza, sino también el personal de Intercargo que se desempeña en el aeropuerto de Cataratas también tiene un servicio de traslado. No solamente tienen servicio de traslado, sino que también tienen servicio de comedor en Ezeiza y Aeroparque. Si vos trabajás en Intercargo, tenés tu servicio de comedor que incluye almuerzo, cena, merienda, desayuno, refrigerio. Me quiero ir a trabajar en Intercargo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Una locura. Por todas estas razones es que se está debatiendo la privatización de Aerolíneas Argentinas, que los gremios ahora recularon y están tratando de negociar, porque se ven una ola en contra que no la pueden sostener. Vamos, Luis Gasulla, con Cristina. La cooperativa de Cristina. Ah, mira vos. Mira.